Bien, bienvenidos nuevamente eh, a la clase de retroalimentación para el examen del día martes, examen del parcial. Que se conecten los chicos que van entrando mientras vuelvo a compartir con ustedes el material que estamos viendo. Bien. A ver. Si tienen alguna duda, por favor, van a ir preguntando, chicos. Bien. Bien, a ver. Entonces tenemos que tomar en cuenta las fuentes del derecho del trabajo, que es donde emerge todo. Les reiteraba, la Constitución Política del Estado es consignada en primer lugar porque al ser la norma suprema del ordenamiento jurídico de nuestro país, ahí se encuentran los derechos fundamentales, los lineamientos principales de los derechos laborales, y de ahí derivan todos estos derechos en normas infraconstitucionales, quiero decir normas legales por debajo de la Constitución, como lo son la Ley General del Trabajo, decretos supremos, resoluciones ministeriales y todo lo demás. Entonces, nacen de acá, por eso se denominan fuentes del derecho del trabajo, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, cuando avanzamos también el tema vimos las áreas del derecho con las que se relaciona el derecho del trabajo, ¿cierto? Entonces, tema que vamos a ver enseguida. A ver, hay un tema muy importante que ustedes lo tienen que manejar absolutamente todo, sin distinción ni discriminación alguna. El periodo del constitucionalismo que vimos hace un momento se refería al periodo en el estrato internacional, ¿no? Bolivia como país, ingresamos y reconocemos el constitucionalismo social el año 1938, ¿ya? En la constitución precisamente de ese año. Es en 1938 que nuestro país incorpora derechos fundamentales en la Constitución Política del Estado de ese año, como el trabajo remunerado, ¿no? Se suprime el trabajo gratuito, el trabajo forzoso, entre otros. Se reconoce el salario digno, suficiente, las vacaciones, el acceso a la salud, a la seguridad social, la protección de la maternidad para las mujercitas, y ya va reconociendo el derecho a la huelga, ¿cierto? Es decir, que al ser constitucionalizados estos derechos en la Constitución de 1938, ¿cierto? Son también incorporados a la normativa laboral. Y específicamente, si bien existían normas laborales en el año 1938, toda norma laboral estaba sueltita, ¿no? Una normita por acá, otra norma por allá. Y es ahí donde se codifica lo que hoy conocemos como Ley General del Trabajo, que además es promulgada mediante decreto ley el año 39, ustedes lo saben perfectamente, y elevada a rango de ley el 8 de diciembre de 1942. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque al haberse establecido el constitucionalismo de derechos laborales en la Constitución de 1938, deviene pues un tiempo de desarrollo legislativo, es decir, de la emisión, promulgación de normas que deriven del contenido de la nueva Constitución. En materia laboral, Bolivia constitucionaliza, reconoce derechos laborales a partir del año 38 en la Constitución Política del Estado. Y de ahí van derivando todas las demás normas legales en materia del trabajo. ¿Listo?
derechos fuertes que además hoy por hoy han sido blindados, como el derecho a la sindicalización, negociación colectiva, supresión del trabajo forzoso, no hay trabajo infantil en ninguna de sus formas, no debe existir discriminación, desigualdad en el trabajo, tanto mujeres como varones que realicen una función igual o similar deben ganar el mismo nivel salarial y todo lo demás. ¿Listo? Todo lo demás. Bien, así como todos los seres humanos, ustedes, nosotros, tenemos amistades, tenemos amigas, amigos, el derecho del trabajo también se relaciona de manera muy amistosa con otras áreas del derecho. ¿Ya? ¿Por qué guarda relación con otras áreas del derecho? Porque en su momento va a requerir de estas áreas para determinar una específica situación que se le pueda presentar. De ahí que uno de los amigos importantísimos del derecho del trabajo es el derecho constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho constitucional tiene que ver con la matriz de organización jurídica de un Estado. El derecho constitucional encamina todas las normas legales para organizar jurídica, política y administrativamente un Estado. Y de hacerlo así, lógicamente va a derivar en la creación o formulación de una constitución política del Estado, pues, ¿cierto? Que viene a ser fuente del derecho del trabajo, como vimos anteriormente. El derecho administrativo tiene que ver con la regulación de las actividades y funciones que los funcionarios cumplen en las entidades públicas del Estado. Se relaciona con el derecho del trabajo porque cualquiera sea su denominativo, para este acápite también realizan actividades físicas o intelectuales, ¿cierto? Más allá de que tengan o no tengan ciertos derechos que poseen trabajadores que estén al amparo de la Ley General del Trabajo. El derecho penal, amigo importante del derecho del trabajo. Importante porque va a tipificar cualquier conducta concebida como delito en el ejercicio del trabajo por parte de los trabajadores. Si el trabajador se excede o por alguna u otra causa genera un problema, genera un conflicto con su actitud, el derecho penal puede intervenir para determinar, cuantificar y establecer si esa acción es un delito o no es un delito. ¿Listo? El derecho civil, desde ya, parte del derecho privado común es el derecho civil y regula las relaciones de las personas particulares entre sí y de estas con el Estado. ¿Qué tendrá que ver con el derecho laboral? Pues tiene mucho que ver. No olvidemos que antes de ser trabajadores somos personas, ¿cierto? Y si somos personas puede llegar a la situación dentro o fuera, laboralmente hablando, para reconocer o no reconocer ciertos derechos que la ley establece a favor de los civiles. Por eso se llama derecho civil. ¿Estamos? Bien. Otra de las áreas tiene que ver con el derecho comercial o mercantil, el derecho internacional público, el derecho internacional privado. ¿Ya? Con el derecho comercial, innegablemente, las vinculaciones que tiene el derecho laboral son desde siempre y no sé si decirle para siempre, porque dentro de una empresa comercial o una empresa como tal, vamos a encontrar a trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Y se relaciona con este porque en base a los preceptos de la Ley General del Trabajo, las empresas comerciales deben adecuar sus demás normas como reglamento interno y todo lo demás, respetando los derechos constitucionalizados que el gobierno reconoció a favor de los trabajadores. El derecho internacional público, de manera general, es aquel conjunto de normas jurídicas que regula la relación de un Estado con otro. El derecho internacional público, por favor, ¿ya? Es como conjunto de normas, regula las relaciones de un Estado con otro Estado, ¿ok? Entonces, cuando se suscita alguna controversia en el ámbito laboral, teniendo en cuenta que alguna empresa extranjera hubiera ingresado a trabajar a Bolivia, por ejemplo,
todos los problemas laborales que puedan surgir tienen que ser de conocimiento del Estado anfitrión, en este caso del Estado boliviano. Ejemplo clarísimo es el ingreso de tantas empresas chinas, ¿cierto? CAMSE, Power China, Sinohydro y todas las demás. Entonces, el derecho internacional público le va a decir a estos estados cómo y qué normas deben cumplir desde el aspecto laboral, ¿cierto? Está. Del mismo modo, el derecho internacional privado, el término ya difiere, si bien es un conjunto de normas jurídicas que regula la relación de personas privadas de un Estado, ya privadas, con personas privadas de otro Estado, o personas particulares de un Estado con otras de otro Estado. Ya la relación no es entre Estados, dentro del derecho internacional privado, sino es entre personas particulares de un Estado con otras personas particulares de otro Estado. Esa es la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Bien. Otra, el derecho procesal definitivamente nos enseña a cuáles son los pasos, las etapas, las fases para poder demandar, para poder conseguir la recuperación o el pago de un derecho laboral vulnerado, ¿cierto? Conforme ustedes podrán haber advertido, la Ley General del Trabajo ya viene con su decreto reglamentario y en muchos casos ya viene con su código procesal laboral, ¿ya? El derecho procesal nos dice cuál es el procedimiento que vamos a seguir para conquistar o ganar la reivindicación de algún derecho social, ¿cierto? Por eso viene del término procesal, procedimiento. Nada más que a eso se refiere, ¿ok? Son áreas que se relacionan con el derecho del trabajo. Después vimos los principios del derecho del trabajo, importantísimo, por favor, lo tienen que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Qué es el principio protector, la norma más favorable, la condición más beneficiosa y denunciabilidad de los derechos? ¿Qué es lo que me interesa que manejen? Que en materia de derecho del trabajo, los principios vienen a ser las verdaderas fundaciones, los cimientos, la estructura, ¿ya? Del derecho laboral. En esta estructura, en estos cimientos, apoya sus normas el derecho del trabajo y empieza su aplicación. Principio protector ejercido por el Estado. ¿A favor de quién? Del más débil. ¿Quién es el más débil? Trabajador. Norma más favorable. Ante la existencia de dos o más normas plenamente vigentes en un determinado problema, se va a elegir para aplicar la ley o la norma que le sea más favorable al trabajador, que viene de la mano del principio de la condición más beneficiosa, conforme les había explicado en plena clase, ¿cierto? Se debe respetar la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y debe ser respetada, condición más beneficiosa. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos tiene que ver que los derechos laborales no se renuncian, aún sea por el propio trabajador. De ahí que la Constitución Política del Estado establece primero que los derechos laborales son irrenunciables y cualquier pacto, convenio, contrato firmado en contra de esos derechos hacen que el documento, el pacto, el convenio sea nulo. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son irrenunciables. A eso se refiere. Principio de la continuidad laboral, habíamos dicho conocido también como principio de la relación, de la estabilidad laboral, no tiene otra cosa que establecer como fin principal que mientras más años perdure, que mientras más años dure la relación laboral, mucho mejor para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador. Un principio bastante importante que hoy por hoy se viene usando. Primacía de la realidad, aunque no está bien dicho, pero conforme ustedes dijeron, lo que se ve se anota. ¿Ya? La realidad de los hechos va a primar por encima de lo que diga algún documento.
Por eso digo, lo que se ve se anota. Aunque el documento me diga N, lo que estoy viendo es R, voy a aplicar R. A eso se refiere el principio de primacía de la realidad. ¿Ya? Orden público. El principio de orden público quiere decir que todas las normas laborales y sociales son de cumplimiento obligatorio y le dice la Constitución Política del Estado. Las normas laborales y sociales son de carácter obligatorio y serán interpretadas, dice, bajo los siguientes principios, estos que estamos revisando. Mandato constitucional. ¿Ya? De ahí que el principio de orden público significa que las normas laborales son de cumplimiento obligatorio. El indubio pro operario, en caso de duda, falle a favor del trabajador. Básicamente, eso significa indubio pro operario. Cuando exista duda razonable en una autoridad y tenga que dictar sentencia, este principio le está diciendo falle a favor del trabajador. Y es así como tendría que hacerse. Bien. Intangibilidad de la remuneración. El salario, habíamos dicho, es intangible, es intocable, jóvenes. Nadie, menos su empleador, puede disponer o tocar su salario. ¿Cierto? Es inembargable además. Mantuve en la posición el 20% para hacer la diferencia. Antes, frente a una deuda o ejecución de préstamo de dinero, el juez podía, a pedido de la parte, lógicamente, ordenar al encargado de ASFI para que notifique a todas las entidades financieras y reporten el 20% de retención salarial. Hoy por hoy, con el nuevo Código Procesal Civil, han sacado a los salarios de la categoría ¿de qué? De vulnerabilidad. El salario es intangible. Puede haber cambio de cargo, cambio de ítem, cambio de denominación, cualquiera sea el denominativo, ¿cierto? El salario no puede tocarse ahora si no es por dos razones fundamentales. Una, con orden judicial o fiscal, y dos, por propia voluntad del titular, es decir, del trabajador. Solo así se puede vulnerar el salario. Caso contrario, tenemos un problema grave ahí cuando se toca el salario de un trabajador y seguramente nos va a ganar en cualquier escenario. ¿Ya? Esos dentro de los principios más importantes. Existen otros, el de buena fe, el de equidad. Ahí está el principio de justicia social que viene desde la Revolución Francesa y se adecua a cada determinada situación. ¿Ya? Bien, conocimos un poco la Ley General del Trabajo, promulgada mediante decreto ley el 24 de mayo del 39 y elevada a rango de ley el 8 de diciembre del 42. Establecimos que en su momento nuestra ley general era una de las más admiradas porque contenía un orden completísimo, una relación adecuada para su posterior aplicación. No olvidemos que del 39 al 42 a la fecha han pasado, no sé si más de 80 años o 80 años. Y lógicamente la coyuntura no es la misma de hace 80 años que en la actualidad. Y en este acápite debemos reconocer lo siguiente generado por el tiempo que ha pasado. Si bien en su momento fue una ley general completa, sistematizada, muy bien ordenada, que mereció además elogios de muchos países vecinos, a la fecha actualmente podemos comprobar dos grandes deficiencias en nuestra Ley General del Trabajo. Una, la excesiva dispersidad de normas. Hay normas demasiado sueltas, un decreto supremo por acá, una ley por allá, una RM o resolución ministerial más acá, entonces hay mucha dispersidad de normas.
Y se sugiere que cuando hay modificación de normativa laboral, los abogados seamos los que más próximos estemos a conocer esto, lo que en la realidad no sucede, ¿no? Pero dentro de las deficiencias o insuficiencias, como quieran llamarle, que podemos encontrar en la ley general, está precisamente la dispersidad de normas y la ausencia de sectores laborales. Esto es muy importante porque hemos establecido que la aplicación de la Ley General del Trabajo no es universal para todos quienes prestan una actividad física o intelectual. Determina la misma ley que el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, y aquí lo tienen, ¿sí?, se dan por excelencia en el sector privado y en las empresas e instituciones públicas descentralizadas. ¿Se acuerdan del paragüitas que dibujamos? Acá se determina quiénes están al amparo de la Ley General del Trabajo y quiénes no están a ese amparo. Y por excelencia, quienes están son todos los trabajadores del sector privado. Absolutamente. Todo aquel que reciba un salario, un trabajador asalariado, depende de la empresa, depende del jefe, ese tiene el derecho a cobrar. ¿Cómo se maneja este pago, por ejemplo, en cuanto a la protección de la Ley General del Trabajo? Ustedes saben bien que quienes